Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Como siempre, agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Gonzalo Sorais. Nuestro primer invitado de hoy es Fernando Spinner. Inmortal marca el retorno del cineasta a la ficción después de haber estrenado hace una década Abashai, El hombre sin miedo, un western gauchesco que, bueno, si no lo vieron, o véanlo, y si no, vuelvan a verlo porque realmente es una muy buena película. El estreno mundial de la nueva película de Fernando Spinner, de Inmortal, va a ser en la competencia oficial del Festival de Cine Fantástico de Sitges, que se llevará a cabo del 8 al 18 de octubre próximos. Inmortal es un drama fantástico que explora los límites entre la vida y la muerte. Tiene como protagonistas a Diego Velázquez, Analía Couceiro, Belén Blanco, Daniel Fanego, Patricio Contreras y Elvira Oneto. Ahora estamos con Fernando Spinner para que nos cuente más acerca de Inmortal. Hola, Fernando. Hola, Julia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Decime, Fernando, ¿cuál fue el origen y la motivación para hacer Inmortal? Bueno, en realidad el punto de partida fue la muerte de mi padre. Uh-huh. que de algún modo empecé a pensar cómo seguir en contacto con él, ¿no? Eso fue uh-huh. Lo primero que me motivó, y en algún sentido está de manera muy diferente en línea con La Boya, porque La Boya también de algún modo es volver a traerlo a mi padre a través de sus poesías y descubrir que se había fusionado con el mar y con la arena y que estaba de regreso transformado, ¿no? Uh-huh. En este caso yo especulé con una idea real de encontrar la manera de poder seguir en contacto con él, generando algún espacio donde siguiera vivo. Y bueno, intenté hacerlo y rápidamente un par de amigos a los que les conté me dijeron: "Vos estás un poco loco, quédate tranquilo, ya lo vas a superar". Y por suerte, bueno, la expresión artística siempre es algo que te salva, algo que te permite analizar muchas cosas y transformarlas en un acto de expresión. Así que también en este caso, y abrazándome a la profesión que construí, que es la de cineasta, empecé a pensar en la posibilidad de hacer una película. Entonces, bueno, empezamos a trabajar te diría 4 años más o menos, en una primera versión de un guión con Eva Benito, uh-huh. que es una guionista y actriz. Sí. Y bueno, lo fuimos desarrollando, fui paralelamente viendo la posibilidad de encarar hacer una película independiente del mismo modo trabajoso que siempre se hacen las películas, sí. en el rubro independiente. Y bueno, luego empezamos a concretar la posibilidad de una producción. Se sumó Pablo De Santis, escritor sí. De policiales y ciencia ficción, y gran novelista. Sí, absolutamente. Con quien yo ya había trabajado en Bajamar, el guión de Bajamar, sí. La serie que filmamos a mitad de los 90 en Villa Gesell.
fue un guión escrito con él y con Fabián Bielinski. Y bueno, fuimos adecuando, armando una versión a las dificultades y a las posibilidades de hacer una película de modo empecinado, porque lo filmamos en noviembre del 2018 y las condiciones iban cada vez siendo peores, pero de cualquier manera nos lanzamos a la aventura de hacer una película y logramos filmarla, y luego ya con el envión ya estamos en los finales, haciendo los últimos trabajos de postproducción de sonido, ¿no? Para terminarla, claro. Sí, en los finales, sí. Y al mismo tiempo es un comienzo, ¿no? Completamente. Porque bueno, este camino ahora hacia Sitges, ¿cuáles son las similitudes con La Sonámbula, tu ópera prima, con la que de algún modo está emparentado Inmortal porque pertenecen al universo del cine fantástico? Efectivamente, y eso fue algo que también lo tuve así como una sombra, porque tenía que hacer una película distinta, pero tiene puntos en común, tiene varios puntos en común. En principio que la protagonista es una mujer. Claro. En el caso de La Sonámbula fue Sofía Bilubov, sí. Y en el caso de Inmortal es Belén Blanco. Y después tiene en común el hecho de pertenecer al mismo género, como vos bien decís, pero son películas diferentes, son películas bastante distintas. Aquella era una fantasía onírica, y en este caso es una fantasía científica, ¿no? Por lo tanto también tenemos un científico que es un personaje fundamental en la película, que es el doctor Benedetti, que lo encarna Daniel Fanego. Ajá. Con quien también, tanto con Fanego como con Belén, trabajamos juntos en Los Siete Locos y los Lanzallamas, la serie que hicimos en la televisión pública con Ana Peterberg. Así que bueno, son películas diferentes, son películas distintas, y lo que tienen en común es que eso es una aventura fantástica, ¿no? Eso es algo que me entusiasma de las dos, ¿no? Claro, bueno, sí, me refería más que nada a eso, ¿no? Ese punto de contacto con el universo del cine fantástico, que vos lo transitás en tus historias de ficción, lo transitaste, bueno, en La Sonámbula, pero de distintas maneras, ¿no? Eso hace que las películas sean distintas también entre sí, tus películas. Totalmente. Pero es un género que te atrae mucho. Todos los géneros te gustan, pero esto, el fantástico, me parece que es un mundo que a vos te lleva mucho, ¿no? Te atrae. Sí, completamente. De hecho, también otra experiencia bien distinta, como vos bien decís, con el género fue Adiós Querida Luna, que es una película más bizarra, es como una comedia negra del espacio, que por ahí se emparenta con la primera película de Carpenter, acá se llamaba Alien Cosmic, que es como una versión hippie del 2001, y que está basada en una obra de teatro de Sergio Vicio, y ahí todas de algún modo se vinculan, ¿no? Porque La Sonámbula es un guión que escribimos también con Fabián Bielinski y con Ricardo Piglia, que fue un gran escritor. En este caso está Pablo de Santis, o sea que siempre hay un vínculo con la literatura. Pero sí, es un género que me gusta mucho y que también me gustó abordar, porque si bien tengo ese prejuicio de que siempre hay que hacer algo nuevo y diferente, también es cierto que cuando uno ha rumiado mucho en algo, ese tiempo tiene mucho valor, ¿no? Y te permite abordar universos ya conocidos, y siempre está la posibilidad de una reflexión mayor y más profunda, ¿no? Exactamente, claro, sí, bueno, eso se ve en todas tus películas, las historias, ¿no? Cómo las reflejas, esos mundos tan particulares.
Ahora, bueno, mencionabas recién La Boya, que fue un documental, digamos, en términos de género, de formato, ¿no? Sí, sí, te escucho. ¿Qué te impulsa a pasar del documental a la ficción? ¿La posibilidad de rodar una buena historia o antes que eso el deseo? Bueno, a mí me gusta mucho la ficción. De hecho, yo creo que La Boya no es un documental puro, ¿no? Está en el borde de varios géneros, ¿no? Está entre el documental y la ficción, cerca del ensayo, y también cerca de lo experimental. Me parece que es una película en donde el experimento de ahí es tomar hechos reales de mi propia vida y cercanos y ficcionalizarlos, pero experimentar haciéndolos protagonizar por los verdaderos protagonistas de los hechos. Así que a mí lo que más me entusiasma es la idea de abordar un proyecto nuevo con más libertad y con búsqueda y también atravesado por lo experimental, ¿no? Eso me gusta mucho, pero creo que si tengo que elegir, elijo la ficción, me atrae mucho la ficción. Y hoy también es cierto de que los géneros se han sofisticado tanto, y el cine también, que ya, digamos, el documental no es como antes, que estaba en un marco mucho más determinado, ¿no? Ahora los géneros en sí tienen fronteras bastante lábiles, y eso está bueno porque en el fondo son experiencias audiovisuales, y si uno encuentra el modo de introducir al espectador a un universo donde pueda encontrar puntos de identificación que lo hagan adentrarse más y más con el relato y con la historia, yo creo que se trata de una experiencia virtual también, ¿no? El cine. Claro. Entonces bueno, pero digamos, o sea, primero que nada lo que más me gusta es poder seguir haciendo películas. Claro. Eso es lo que más me sostiene y es tras mi deseo, ¿no? Pero estoy dispuesto a seguir cambiando y a probar nuevos caminos. Sí, claro. Bueno, eso es muy bienvenido. Para todos los que seguimos tu cine y lo disfrutamos. Bueno, pensaba que La Boya, es cierto esto que decís de ese límite tan delgado entre el documental y la ficción, pero es un poema también, esa película en particular, más allá de que aborde la poesía, ¿no? Sí, ahora, claro. ¿Por qué crees que, qué pensás así a priori que le puede interesar al público español y al del Festival de Sitges en particular, de Inmortal? ¿Qué puede llamar la atención? Bueno, Sitges es tal vez el festival más importante de cine fantástico, ¿no? Sí, el más. Seguro es el más importante de cine fantástico de habla hispana. Y no hay, digamos, otro festival de esa dimensión y con esa trayectoria. De hecho, esta es la 53 edición del festival, y es un festival realmente muy muy grande. Ya eso es muy bueno para nuestra película, porque ya arranca, estando en la competencia oficial de ese festival, arranca, digamos, de la mejor manera posible, ¿no? Yo creo que en principio lo que puede ser interesante que esta película aporte es una mirada de la ciencia ficción por afuera de Hollywood, que tiene bastante acaparado el género, y más original todavía es desde Latinoamérica, ¿no? Que de algún modo no es lo que el cine latinoamericano, lo que se espera del cine latinoamericano, que es más relacionado con lo social y también con géneros más populares, como puede ser la comedia, ¿no? Y yo creo que lo interesante en este caso también es un gran elenco de actores que también le aportan al género
un espesor muy poderoso, como es ese elenco, ¿no? Que nombraba Belén Blanco, Daniel Fanego, Diego Velázquez, Pipi Oneto, Patricio Contreras, Analía Couceiro, Federico Liz, Juan Carrasco, o sea, un grupo de actores que cada vez que aparece uno es todo muy sólido y empujan muy con mucha potencia la historia, ¿no? Y después nosotros tenemos una ciencia ficción nuestra dentro de nuestra literatura, ¿no? Borges, Luis Casares, Cortázar, han inventado algo que realmente le da a nuestro fantástico una personalidad muy genuina, que no estamos reproduciendo Philip Dick, por decir de algún modo, el referente literario de la gran ciencia ficción de Hollywood, ¿no? Y en este caso es una película fantástica, muy porteña, ¿no? Es una dimensión paralela, que es Buenos Aires, y sorprendentemente es una Buenos Aires en construcción y por ende vacía, como esta pandemia, en la primera parte por lo menos de la pandemia, hemos vivido estas calles vacías y bueno, eso era algo que veía con cierta sorpresa, ¿no? De ver cómo nosotros construimos un universo paralelo que es esta Buenos Aires vacía y un año después esa Buenos Aires vacía estaba en la realidad, ¿no? Pero yo creo que bueno, que son todas estas cosas y una historia atrapante y que a la vez no intenta hacer una ciencia ficción de Hollywood, ¿no? Que apuesta a su personalidad propia. Sí, bueno, Fernando Spinner, no tengo dudas de que va a ser así, con Inmortal, como lo estás describiendo. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto y felicitaciones por haber sido seleccionado para la competencia oficial de Sitges con Inmortal. Bueno, Julia, pronto, ¿no? Muchas gracias. Ya volveremos a conversar cuando seguramente esté la película cerca de estrenarse. Perfecto, buenísimo. Bueno, un abrazo grande, Julia, gracias. Fernando, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, seguimos entonces con las noticias para continuar con GPS Audiovisual Radio. Tenemos entre las actividades que desarrolla la Comisión de Género de DAC, en el curso de julio de este mes, se sigue exhibiendo gratis y en línea Desmadre, de Sabrina Farshi. La película se puede ver en www.dac.org.ar/docudac. Repetimos, se puede ver en www.dac.org.ar/docudac. Gratis y realmente es una muy buena propuesta, la recomendamos. Desmadre. La película trata sobre el vínculo entre madres e hijas, contado en primer plano, desgranando en fragmentos íntimos y personales esos vínculos entre madres e hijas. Es una reflexión, diría yo, sobre el amor más primario y el paso del tiempo. Es una desopilante y amorosa manera de revisionar la maternidad. Entonces, Desmadre, de Sabrina Farshi, que se puede ver gratis y en línea en www.dac.org.ar/docudac. Ahora entonces estamos con otra invitada. El próximo jueves 23, Cintia Rashmir va a estrenar su ópera prima, Cortázar y Antín, Cartas Iluminadas. Es un documental surgido a partir del intercambio epistolar entre el joven cineasta Manuel Antín y el afamado escritor Julio Cortázar, un intercambio de cartas que dio lugar a 3 películas dirigidas por el primero y basadas en cuentos del segundo. Julio Cortázar quiso ser director de cine y Manuel Antín quiso ser escritor. Y en la amistad de estos dos hombres maestros hay una especie de simbiosis mágica. Entonces está con nosotros Cintia Rashmir,
para contarnos acerca de Antín Cartas Iluminadas. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Julia, bueno, muchísimas gracias por este llamado. En un día de hoy que es muy conmovedor para mí, hoy cumpliría años mi madre y entonces es un día muy especial, por lo cual te agradezco muchísimo esta invitación, ¿no? A hablar de, bueno, una madre simboliza la creación, de alguna manera es el amor y la creación, y bueno, y una película, una realización está vinculado desde mi punto de vista a eso también, ¿no? A la creación y al amor que impulsa la creación. Así que bueno, eso es lo que siento el día de hoy. Y quería contarte una cosa. No se estrena el jueves, sino el sábado. El sábado 25 a las 18 horas en Cinear TV. Y hay una repetición el domingo 26 a las 6 de la mañana para los madrugadores y las madrugadoras, y a las 12 del mediodía, que es un horario hermoso para un domingo, el domingo 26. Claro, bueno, muchas gracias entonces por esta aclaración, muy importante, para que los oyentes puedan encontrarse con Cortázar y Antín Cartas Iluminadas. Decime, Cintia, ¿qué existe en el intercambio de dos intelectuales que podía ser llevado al formato de una película? Yo encontré un tesoro, y un tesoro que fui descubriendo de a poco, digamos. Lo fui descubriendo a partir de la entrega por parte de Manuel Antín de un libro con cartas que le había enviado Julio Cortázar justamente cuando vivía en París, Manuel en Buenos Aires, y Manuel quiso hacer esas 3 hermosas películas basadas en los cuentos de Julio Cortázar. A partir de allí se inicia un intercambio epistolar. Tenemos las cartas de Cortázar, no tenemos las cartas de Manuel, lo teníamos a Manuel, lo tenemos a Manuel, digo, lo tenía en el momento en que quise hacer la película, y yo lo que encontré fue un vínculo entre dos libre creadores, apasionados por lo que hacían, pero además apasionados en el encuentro con el otro, y que por momentos todo fluía de una manera mágica y por momentos había rupturas que, digamos, llegaban a sacarse chispas, porque eso es lo que transmiten esas cartas, ¿no? Un apasionamiento y a veces un encono respecto de las diferencias que tenían entre ellos en la concepción de lo que era el arte, la estética y la narrativa que querían brindarle a la película. Entonces a mí me pareció que ahí había un tesoro desde el punto de vista humano, de dos seres humanos valientes, creadores, libres, y por otro lado un testimonio cultural impresionante, porque es un Cortázar que yo no conocía, que era un Cortázar apasionado por el cine, pero además guionista, porque él fue co-guionista con Manuel de la película Circe, de la segunda película que hizo Manuel Antín basada en el cuento Circe de Julio Cortázar. Encontré eso, digamos, ¿no? Una relación muy interesante entre ellos dos, y además un aporte cultural invalorable, digamos. Claro. Ahora, desarrollar la idea implicó la aceptación de Manuel Antín y de los descendientes de Cortázar. ¿Y qué pensaron al respecto de ellos? ¿Qué les interesó del proyecto cuando vos les acercaste tu propuesta? Enseguida, yo demoré un año en pedirle a Manuel Antín. Tenía mucho pudor. Y apenas le escribí, él enseguida me contestó, quedo a disposición. Y eso fue mágico. Esa primera respuesta, yo, imagínate, saltaba en mi casa de la alegría, de la sorpresa. Y después fui convocando a distintos testigos de aquella época
que todos fueron enseguida muy generosos, ¿no? Aceptaron con muchísimas ganas, porque para todos esa época fue muy importante. Para Graciela Borges, trabajar con Manuel fue muy importante. Ella ya había comenzado su carrera, pero también era muy jovencita, y la película había llegado a Berlín, o sea, fue, digamos, ella fue una época importante. Para Dora Baret también, porque era su primer protagónico. Y para Ponchi Morpurgo, la mujer de Manuel, también fue una época muy muy hermosa. Ponchi Morpurgo fue la escenógrafa y vestuarista de las películas de Manuel, o sea que participó en las 3 películas en ese rol. Incluso su padre fue el músico de una de las películas, el compositor, ¿no? De una de las películas de Manuel. Y bueno, Ricardo Aronovich también participó de una película de Manuel, de esa misma época, y enseguida aceptó con mucha generosidad. Yo sentí eso, que todos participaban con mucho amor, mucha generosidad, y evocando un momento de sus vidas que fue muy importante para ellos, ¿no? Claro. Eso es lo que yo recibí. Ahora, la película se exhibió en el Bafisi en 2018, después estuvo recorriendo muchos festivales. Bueno, no se había dado este estreno comercial, ¿no? Que bueno, se da ahora de esta forma. 2 años después de ver la luz, la película, ¿vos seguías manteniendo la expectativa por estrenarla? Sí, lamentablemente no tuvo un estreno en cine. Íbamos a hacerlo en este tiempo, cayó la pandemia, la cuarentena, no lo pudimos hacer, y yo todavía tengo la expectativa de poder estrenarla en cines, porque lo hermoso es ver el cine en el cine, para mí, digamos, y estrenarla en el cine es un sueño que ojalá podamos realizar para cuando todo esto pase. En este momento la posibilidad es esta, que no es un estreno comercial, sino que es un estreno a nivel de la plataforma, del canal de televisión, pero que para mí me parece que es muy hermoso también porque tiene mucho más alcance, ¿no? Tiene un alcance nacional, y bueno, ojalá la pueda ver mucha gente, esa es mi idea. Y tener expectativas, sí, porque yo no hice una película temporal, digo, no es una película que uno tenga que ver, es un documental, ¿no? No es una película que pierde vigencia, eso es lo que yo siento, porque no fue creada con esa idea, ¿no? Fue creada con la idea de construir un relato cinematográfico que pudiera ser, de alguna manera, un aporte cultural a distintas generaciones en distintos momentos de la vida de quien lo pueda ver. De hecho, a Bafisi vino gente más grande y gente muy joven. Y tuve unas respuestas preciosas, porque el primer día, el día del estreno, estuvieron presentes, además de todo el equipo, estuvo presente también Dora Baret y Graciela Borges, y se quedaron conversando con el público, y la gente no se levantaba, no se iba, nos tuvieron que pedir por favor que dejemos la sala, y una espectadora muy jovencita dijo: yo después de esta película quiero empezar a leer a Cortázar, por ejemplo. Y bueno, y creo que nos dijo en ese día o al día siguiente, tenía 17 años, por ejemplo, y otra persona más grande dijo: bueno, yo voy a volver a ver las películas de Manuel, que las vi cuando se estrenaron, ¿no? Entonces, esa es mi idea, que es nuestro patrimonio cultural. El cine de Manuel y la literatura de Cortázar son patrimonio cultural nuestro, ¿no? Y me parece que de alguna manera impulsar a que se vuelva a releer a Cortázar y que se vuelva a revisitar el cine de los años 60, particularmente el de Manuel Antín,
me parece que es algo que puede ser en cualquier momento propicio, sí, ¿no? Desde No es temporal. Cintia Rajimir, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo muy fuerte en este día especial para vos, te acompañamos. Muchísimas gracias por estar en GPS Audiovisual Radio. Julia, muchísimas gracias para vos, es un espacio hermoso y para las cineastas, les cineastes, para todos quienes hacemos cine, para todos quienes apreciamos y vemos cine, en cualquier dispositivo que pueda llegar a hacerlo, este espacio tuyo creado es maravilloso, así que yo te agradezco a vos, para mí es un honor que me hayas convocado. No, por favor, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, Cintia. Muchísimas gracias. Otro para ustedes. Gracias. Bueno, los estrenos de mañana, jueves 16 de julio, son, por un lado en Cinear TV, Señales de Humo, que es un documental de Luis Fernando Sampieri. En Octubre TV, otro documental, Nuestro Mundo, Anujú Irmo, de Darío Arcelia. Y cerrando la semana de estrenos, otro documental, en este caso en la plataforma del colectivo de cineastas, Peregrino, de Néstor Rodríguez Correa. Este último es sobre Ricardo Soulé, el integrante de la mítica banda Vox Day, que en los años 70 lanzara la Biblia, ¿se acuerdan? Una obra conceptual en clave de rock progresivo realmente histórica y formidable. Bueno, y ahora estamos con nuestra tercera invitada de hoy. Ella es, Marina Gleiser. Marina conduce... Hola Marina, ¿cómo estás? Te iba a presentar. Bueno, gracias por acompañarnos, Marina. Iba a contarles a nuestros oyentes que, bueno, vos conducís Pasajera en Trance, un programa de radio que se emite en AM 750 los domingos a las 13 horas. Exacto. Ahí también realizás radioteatros. Comenzaste el año filmando en Costa Rica, debutaste como dramaturga, productora y directora de teatro con Salón de Belleza, que refiere a los mandatos culturales a los que se someten las mujeres para gustar, ser lindas y trabajar. Empezaste a trabajar en el proyecto de Mujer Animal, que marcará tu debut como realizadora de largometraje, porque tenés varios cortos hechos, y vas a filmar en Uruguay el año próximo. Sí, todo eso espero que acontezca. Y en octubre vas a cumplir 40 años. Dios mío. Te aseguro que no es nada. Ahora, en esa segunda mitad de la vida, tu nombre está vinculado al arte y a la cultura. ¿Era el destino que imaginabas en los primeros 20 años de vida? Sí, mira, yo empecé a trabajar cuando tenía 9 años en comerciales y ahí descubrí que me encantaba posar para la cámara y jugar, entonces mi mamá me mandó a la escuela de Hugo Mion, que se llama Barrio Plateado, pero llegaron los 90 y mi mamá se quedó desocupada, entonces trabajé un poco, pero después ya no pude ir más a teatro y bueno, tuve bastantes dificultades económicas, pero después a los 17 reincidí en la escuela de teatro y empecé a estudiar teatro con Norman Brisky, y ahí descubrí mi vocación actoral, digamos, ¿no? Y estudié 3 años con Norman Brisky y después me fui a la escuela de Augusto Fernández a seguir trabajando y trabajé 3 años más. O sea que esa fue mi formación como actriz y realmente descubrí que el teatro y que la actuación era lo que me apasionaba y lo que me apasiona aún hoy. Cuando me volví madre a los 25 años, ya había actuado en El Polaquito de Juan Carlos de Sanso y en Roma de Aristarain. Cuando fui madre a los 25 años, empecé a trabajar o a canalizar el no poder actuar, que lo padecía un poco porque estaba maternando a mi primer hijo y después a mi segundo hijo, y entonces empecé a formarme en lo que era dramaturgia y escritura. Y estuve 4 años con Romina Paula y Cintia Dul, y también hice el seminario con Mauricio Cartún,
Y, o sea, una formación impecable, ¿eh? Bueno, ya teniendo la experiencia actoral podía, y Claro. habiéndome formado como actriz con Norman Brisky y Augusto Fernández, y ya habiendo trabajado, tenía muy claro, digamos, quiénes aportaban o quiénes realmente tenían la rigurosidad o la capacidad también, aunque hay muchísimos, porque esta ciudad es una ciudad excesivamente culta y maravillosa en ese sentido. Me gustaba mucho Romina Paula como dramaturga, y su taller lo hice 4 años y es algo que me queda en el corazón, igual que los 3 años en Teatro Calibán cuando era alumna de teatro. Claro, claro. Son huellas imborrables. Sí, claro. Sí, una formación muy sólida y bien aprovechada por lo que se ve en tus trabajos como Muchas actriz, gracias. ¿no? Bueno, ahí ya viste que el talento, más allá de que esté formado, como eso es un discernimiento del espectador. Yo, en general, con estos años, lo que fui aprendiendo es que lo que es más disfrutable es el proceso, y Claro. sobre el final cae cierta desazón. Ahora terminé la segunda versión de mi ópera prima y realmente me costó mucho escribir un guión de largometraje. Si bien tenía aceitado el mecanismo con los cortometrajes, me costó mucho. Por suerte estaba bien acompañada por Walter Sacco y Agustín Mendilarzu, a quienes les agradezco enormemente la paciencia y con quien sigo trabajando en taller, pero realmente es la película que quiero filmar. ¿Sobre qué trata? Es la historia de una ruptura amorosa homologada con un pueblo que se gentrifica. Quiero decir, con un pueblo que se aburguesa. Hay muchas películas de gentrificación. Llegan los poderes terratenientes y pudientes a un pueblo que históricamente es un pueblo hippie con un patrimonio cultural histórico de reserva y parque natural, y en el medio están los protagonistas que justo se están separando. ¿Y ellos son, ya sabés quiénes? Bueno, no, tengo elenco tentativo y por suerte tengo una productora, pero viste que la situación de la industria cinematográfica de nuestro país atraviesa su peor crisis de la historia, por lo menos que yo recuerde. Digo, yo el otro día recordaba que estuve presente en la firma de la autarquía del INCA, o sea, cuando se agrega esa A, con José Miguel Onaín, bueno, estaba Fabián Belinsky, y pienso en qué duro, con tantas pymes, productoras medianas y chicas del cine nacional, se están cerrando y están haciendo esfuerzos inagotables para sostener sus empleados y sus proyectos, y este era un año que veníamos con un empuje bárbaro porque todos estábamos contentos de que ya nos organizamos y nos pasa esto, y entonces hay tanto como actriz y tanto como productora y directora me encuentro en un mar de incertidumbre y dudas con respecto a qué va a pasar con nuestro sector y con la industria cinematográfica y cómo va y qué políticas va a aplicar el INCA y Luis Puenzo y Nico Bacle para solventar y para declarar una emergencia cultural como la que se está viviendo hoy. Sí, ¿cómo se sale de esto, no? Es el gran tema en todos los órdenes, pero en el sector de la cultura es muy especial, muy difícil. Vos, Marina Glesser, naciste en Brasil en 1980, en medio de un exilio familiar, ¿no? Sí. ¿Y cómo impactó haber crecido en una cultura diferente de la tuya en tu destino? Mira, soy agradecida y amante de Brasil. Primero por su rica cultura, por su hermoso país y por sus bellas playas, y porque sobre todo bancaron, o sea, es un país que abrió las puertas a mis padres escapando del terrorismo de Estado, en plena dictadura militar. Mis padres pudieron desarrollarse, planificar una familia. Yo de hecho vine ya como 3 años después de que ellos ya estuviesen instalados en Brasil, y
y nos quedamos 3 años más, o sea, yo estuvieron casi 7 y tengo lindos recuerdos, primero porque ahí estaban juntos y cuando volvieron se divorciaron, pero tengo los mejores recuerdos de Brasil porque además una gran parte de amigos y familia de aquellos años quedaron viviendo en Sao Paulo, así que tuve la oportunidad de volver varias veces, de estudiar el portugués y que sea mi segunda lengua y poder trabajar 2 veces en Brasil con experiencias muy gratificantes, trabajar como actriz en portugués y realmente se trabaja muy muy bien en Brasil, a diferencia de acá de Argentina. Lo que tiene Brasil como cultura dentro de los propios espacios de entretenimiento, espectáculo y cultura es que es un país absolutamente federal. Entonces trabajas con todos los actores de todo el territorio brasileño. No solo hay un centro. Te puede tocar un compañero nordestino, un compañero de Río Grande do Sul, como no tiene diferenciación, con todos los tonos, los sotaques, con todas las maneras de hablar y también no con una belleza hegemónica, ¿viste? Brasil tiene a la hora de trabajar, cuenta con actores que tengan el físico y rol del personaje y no necesariamente que tengan una belleza hegemónica o tengan que ser de una determinada manera. Claro, sí, eso es muy marcado. Muy notorio. Sí, exactamente, muy notorio. Ahora, bueno, vos viviste tu adolescencia en los 90, en un momento histórico, ¿no? Que oscilaba entre el vale todo y el indulto, y que fue la continuidad del vale todo por la vía de la política, también en ese momento, ¿no? Y mucha impunidad. Sí. ¿Y qué enseñanza sacaste de esos años? O sea, ¿en qué momento entendiste por qué camino querías ir vos? Bueno, mira, me di cuenta, la verdad que a los 15 me enamoré perdidamente y eso un poco me hizo perderme, ¿viste? Cuando uno conoce el primer amor, queda un poco enceguecido y sobre todo siendo mujer a los 15 años, en 1995, entonces llegar a la escuela de teatro me salvó la vida. Eso te puedo decir que a los 17, cuando llegué al Teatro Calibán de Norman Brisky y descubrí que ser actriz era una posibilidad, fue para mí la puerta al paraíso. Primero por lo lúdico y segundo porque descubrí que se podía armar un grupo y que eso conformaba una cooperativa y que eso te daba una posibilidad de trabajo y que entonces empezaba el teatro por la identidad y entonces Bertolt Brecht y conformé la primera cooperativa de teatro en India que se llamaba La Prole Teatro, que mi director, el director de la cooperativa era taxista y sobre todo que el teatro tiene esa pluralidad y esa variedad tan hermosa, es tan hermosa. El otro día hablaba por la radio con una profesora de teatro del PIT, que son los profesores de teatro independiente de Cava y ahora se está federalizando, y realmente, viste, a veces uno no llega a un consultorio de un psicoanalista o puede tener acceso a una terapia, pero por ahí llegás a un grupo de teatro y he conocido gente que se le ha acomodado la vida solo por el hecho de tener un espacio donde jugar en serio, ¿no? Y jugar ese juego que es tan especial y que es tan lindo. Y eso me lo dio el Teatro Calibán, entonces ahí se me acomodó la adolescencia, digamos, todo el padecer de ser adolescente en esa época tan dura como eran los 90, se me acomodó un poco en la posibilidad de hacer teatro. Claro. Expresarte, ¿no? Poder explorar. La sensibilidad flore, ¿no? Sí, ubicar eso, ¿no? La intensidad de volver a los 17, la intensidad de los 17 y las obsesiones que uno tiene y las neurosis, ¿por qué no? Y las emocionalidades profundas, volcarlas a un espacio donde pudiera así conducirse a un hecho creativo. Claro. Ahora, vos tenías solo 23 años cuando te llegó el primer protagónico en El Polaquito, esa 22. Película que hasta hoy te recuerdan y vos misma recordás, ¿no? Muchas veces en las redes. Yo la amo, por eso todo el tiempo la estoy nombrando, porque es una película que amo profundamente. Sí. Y porque es una película porque es una película que filmé cuando tenía 22 en 16 milímetros. Segundo, porque De Santo es un gran director de actores,
y para mí fue una experiencia formidable, y después porque es una película absolutamente vigente, que es algo que me marcó el Polaquito y que me dejó como enseñanza, es que la gente criminaliza la pobreza, pero no solamente la violencia institucional criminaliza la pobreza, sino que las personas creemos que un pobre, por ser pobre, nos puede robar. Y a mí me dan miedo los ricos que roban que los pobres que roban. Perdón, yo soy así, sé que está mal, pero no tengo un prejuicio ni moral ni ético con una persona pobre. Abro la puerta de mi casa a las personas pobres y estoy profundamente segura de que si en vez de tener ganas de ser amigo del millonario tuviese las mismas ganas de ser amigo del pobre, un poco la balanza se torcería para el lado del bien. Ahora, a su vez, esa película tan icónica, que es tal como vos la describís, una muy buena película de Sanso y con esos trabajos tan buenos que hicieron ustedes, también fue en cierta forma un encasillamiento, ¿no? Con respecto de vos. ¿Cómo saliste? ¿Cómo fue el proceso para salir de un encasillamiento por un personaje tan icónico? Bueno, puede ser, sí, que haya quedado encasillada en la pelu. La verdad que nunca lo sentí así, como siento que esa película es popular y que tiene... Ayer se dio por volver y me llegaron fortuna, aluviones de mensajes vía red. Siento que es una película que es querida por la sociedad porque es genuina. Creo que es una película genuina. Después me encasillaron y fui bastante más encasillada por otras declaraciones más públicas y por ser militante, más que por haber hecho el Polaquito, siento. ¿No? Algo de mi condición de ser hija de exiliados ya me estigmatiza ya por haber nacido con cierto mandato desde la cuna, que es la búsqueda incesante de memoria, verdad y justicia, por abrazar a las madres y a las abuelas, y en consecuencia abrazar a la campaña por el derecho nacional al aborto legal, seguro y gratuito, que además están homologadas porque ambas representan derechos feministas que reivindican derechos de las mujeres y derechos humanos sobre todo, y entonces un poco fui más encasillada por esa manera de pensar y por esta ideología que en realidad ayer me decía un amigo, pero no seas así, no puedo salir de esto, es verdad, ¿entendés? No es una impostación o una postura férrea que yo tengo, así lo pienso, y así como lo pienso lo digo, lo hago, lo siento y lo transmito. También es genuino, o sea, me odio que me estigmaticen y que me encasillen. O sea, la película, no sé si es icónica, yo sé que Juan Carlos de Sanso ama a los actores, los ama profundamente, y que la película es absolutamente genuina y que además tenía un guión precioso con el que otros guiones me vincularon hacia espacios también así de credulidad, fe y emoción. Te puedo decir otro que leí que también me conmovió hasta la médula, fue El Valentín, de Alejandra Agresti. Claro. Que cuando leí, viste, me atravesó. Me va a costar encontrar una película mejor escrita que Valentín. Después, como está filmada, no es como está escrita en el guión. Pero realmente cuando leí el guión de Valentín me atravesó, y aunque yo tengo un microbolo, soy la maestra de Valentín, y para mí haber sido la maestra de Valentín es un montón. Claro. Sí, es un montón porque Rodrigo Noya, igual que Abel Ayala, que tenía 14 años. O sea, son intercambios que realmente de mucho crecimiento personal, sobre todo después tener la oportunidad de volver a encontrármelo 10 años después de haber filmado a Abel y volver a compartir la tele haciendo Sos mi hombre. Fue para mí, es como para mí, cosas muy grosas, como cuando me tocó trabajar con Norman Brisky en Los Sónicos, cosas que realmente son como regalos del círculo, ¿no? De lo que gira, de los ciclos. Sí, bueno, justamente te iba a preguntar, te escuchaba y pensaba qué proyectos dentro de la gran variedad de cosas que hiciste sentís que te marcaron. El Polaquito, bueno, los que acabas de mencionar. Pero... Sí, el Polaquito sin duda, Valentín sin duda. En realidad todos los trabajos que hice me marcaron profundamente. O sea, no difícilmente olvide los nombres con los que trabajé y las épocas.
Pero bueno, hay trabajos que realmente sí me provocaron un antes y un después. El Polaquito, Diarios de Motocicleta, Valentín, y por supuesto los cortos como directora también, para mí hay un antes de haberlos hecho y hoy un después de verlos, y que además con el tiempo se capitaliza algo de que no solamente los dirigí, los escribí, sino que también los produje, y que no es tan fácil, ¿viste? Parece, pero no es nada fácil. Para nada, claro. Para nada fácil. Entonces ahora lo veo a distancia y digo, qué fuerza que tenía. Claro. Sí, es como con los hijos, ¿viste? Veo el de 14 y digo, este señor... Claro, 14. El propio. Mamita. Ahora, mide 1,70 m y pico. O sea, que esto es más grande que yo. ¿Cómo hice esto? Si toca la guitarra así, ¿cómo es mío? Claro. O bueno, lo robé. El fruto no cae lejos del árbol, ¿no? Dice ahí un refrán dicho, por ahí. Digo, vos pero a veces uno se maravilla y no parece, es difícil apropiarse de la maravilla, ¿viste? Claro. Bueno, por suerte los hijos mejoran, ¿no? Las cosas que uno hace o trató de hacer. Doy fe que lo parí, eso te puedo dar fe que lo parí. Después, un poco mérito de todo. Ahora, vos estás en pareja con Germán Palacios desde... Hace 22 años. 22 que me banca este hombre, sí. Sí, hombre. Claro. Bueno, vos también lo bancás a él, digamos. Eso me dicen todos, pero... Eso viste, ni alguno no se sostiene. Si uno no quiere, dos no pueden. O sea que, por suerte, queremos los dos, y eso es un montón. Totalmente, claro. Es así, sí. ¿Y cuáles porque son no se sostiene de uno, ¿Cuáles son las complejidades de sostener el vínculo entre dos artistas, entendiendo por artistas a dos personas muy sensibles y también hay una dosis de egocentrismo, como en todo artista, ¿no? Digo... Sí, pero acá somos bastante civiles más que actores, ¿viste? Bastante ciudadanos, y con bastante conciencia por el otro, y eso es una cualidad, nos lo obligamos, y por suerte lo hemos aprendido, pero también por las experiencias que nos atravesaron, porque imagínate que yo conocí a Germán siendo muy chica, pero él estuvo los primeros 12 años de relación, o sea, hace 22 que estamos, pero los primeros 12 años de relación yo estaba relacionada con Germán y con su compañía teatral, y su compañía teatral era ART. Entonces, era él, Ricardo Darín y Oscar Martínez, después fue él, Ricardo Darín y Luis Brandoni, y después fue él, Ricardo Darín y Pepe Massa, durante 12 años, y sus familias respectivas. Nosotros éramos una compañía, y las compañías que tienen más de una década actuando juntos son familia. Entonces un poco fue un aprendizaje y una diversión y una bendición poder caminar con gente con tanta experiencia, lo que es el ser actor, digamos, ¿no? O ser del medio, o ser exitoso, ¿no? O ser el número uno, como todo eso, las 2 duchas, te lo digo, te lo simplifico así, y qué suerte poder darse 2 duchas por día, y los maestros que uno va encontrando en el camino, a los que, digamos, los va poniendo como, más allá de que no sean ejemplo de nada, porque sus vidas son sus vidas, y la verdad es que no los estoy mirando con lupa ni me quiero entrometer en el aspecto personal, pero sí es esas cosas las que uno va observando y aprendiendo. Entonces, de Germán observé y aprendí cierto compromiso que él tiene para con la vida, que tiene que ver con cuidar y valorar la vida, y entonces no somos muy del ego. Hemos tenido en 22 años 1000 situaciones, pero no nos va mucho por la profesión o la carrera. Somos más de que nos gusta jugar, y nos gusta querer, y nos gusta compartir. Y se hacen autocrítica uno con el otro, digo, respecto del trabajo. Los peores, porque el amor, ¿qué es? El que te dice lo peor. El que te da lo mejor y el que te dice lo peor. Si no, el que no te cuestiona no te quiere. El que piensa que el que te quiere no te cuestiona va por el camino errado. El amor, uno cuestiona lo que quiere.
Lo que no quiere no cuestiona ni nada. Entonces sí, muy crítico, no solamente de lo profesional, sino de la personal, pero es una construcción, entonces es todos los días y es del modo que vas encontrando y es de un poco de lo que te vas vinculando y relacionando, pero así con la pareja, con el amigo, con los hijos, no cuestionar desde el amor, desde el respeto, desde el cariño, pero sí ser crítico con el otro, porque digamos, eso es el beneficio también de conocerse mucho, poder ser crítico y poder darle al otro también, mostrarle uno tal cual es sin estar escondiendo o guardando, sin mezquindades, digamos, ¿no? Sí, a mí no, ¿viste el canuto? El que es mezquino, el que se encanuta, no soy para nada de eso, como, yo te lo doy todo, después capaz, viste, tenés mucho, viste demasiado y obviamente, como tenés mucho del panorama, capaz tengo que dar menos, pero en general somos de decirnos todo, aunque a veces nos duela. Una vez tengo un recuerdo de que se estrenó Sudor Frío en Mar del Plata y terminó la película y él no me dio un beso y un abrazo y me dijo, qué bien que estás, mi amor. Y me acuerdo de habérselo reprochado muchísimo. Claro. ¿Entendés? Porque le dije, fuiste poco demostrativo. Bueno, había terminado recién la película, me estaba decantando. Bueno, pero yo necesitaba un beso, un abrazo y que me dijeras, estuviste genial. Claro. No importa aunque no te haya gustado. Mentime. Claro. Mentime que te gustó. Estaba pensándolo, estaba sí, eso, procesando el trabajo, ¿no? Marina, claro, pero yo estaba angustiadita porque recién había terminado de ver el trabajo en la pantalla gigante y necesitaba un abrazo y una felicitación. Sí, no obtuve lo que quería, entonces ahí se armó terrible cortocircuito. Imagínate que a lo largo de 22 años, de todo, ¿no? Porque hicimos de todo, y entonces es difícil construir de a dos, imagínate de a cuatro. Es difícil construir, pero bueno, mientras es con cariño y con amor, es disfrutable, digamos. Marina, te agradezco muchísimo este contacto, nos están sacando del aire en cualquier momento. Fue un placer. Hablado bastante, un placer que nos hayas acompañado y bueno, estaremos atentas a tu debut como directora en el largometraje. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marina. Yo que agradezco y le mando un beso a toda tu audiencia y espero poder volver a hablar pronto. Un beso muy grande. Sí, seguramente. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos estamos despidiendo de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Toda la información que estuvimos dando aquí en nuestro programa y sobre las mismas entrevistas las pueden seguir en nuestro portal de noticias www.gpsaudiovisual.com. Agradecemos a nuestros invitados de hoy, Marina Glesser, Cintia Rasmir y Fernando Spinner, y a la madrina de GPS Audiovisual Radio, Mercedes Morán. Como siempre decimos, vean cine argentino. Hasta la semana próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.